Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar orando en un nuevo día de estudio bíblico. Señor, gracias te damos porque podemos leer tu palabra, porque podemos meditar en ella. Guíanos, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos ya en el capítulo 10 de Romanos y lo vamos a ir leyendo por parte para cubrirlo. Entonces, Ingela, mi nombre es Derek, ella es Ingela. ¿Podrías leer? Tienes ahí NTV, versión NTV. Primero, ¿no es cierto?, de los primeros versículos. Capítulo 10, léete hasta el 4, del 1 al 4. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Pero no se entienden la forma, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Ahí está. Ya. Entonces, ¿se acuerda la pregunta con la que cerramos la semana pasada? La pregunta es, ¿nos gustaría o sentimos, nos dan ganas que si nuestra familia hay alguien que no conoce al Señor, lo pueda conocer? Y por nuestro país, o en el fondo todos los habitantes, los que somos parte de los que vivimos acá, porque lo que está haciendo Pablo entre los capítulos 9 y 11 se va a referir al pueblo de Israel, ¿cierto? Ya vimos la semana pasada. Y él era israelita también. Entonces, él dice que se sentía muy mal, ¿no es cierto? Porque los israelitas, claro. Entonces, ¿cómo comienza aquí el 1? Del 10, ¿no? Sí. Del 10, sí, pues. Es que justo del 9 también empieza diciendo algo así. Claro, vimos que el 9 parece muy parecido. Y ahora dice, habla de un anhelo. El profundo deseo de mi corazón. Profundo deseo. ¿Ya? En la Reina Valera dice, anhelo de mi corazón y mi oración por Israel para salvación. Entonces, Pablo tenía este anhelo profundo, ¿ya? No era que un deseo así nomás por encima, sino que las palabras, de hecho, también originales son muy fuertes, para que el pueblo al que él pertenecía fuera salvo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ya, ahí versículo, ¿no es cierto?, 2 después. ¿Qué es lo que dice? ¿Eran sinceros los israelitas al buscar a Dios? ¿Qué es lo que dice el 2? ¿Eran sinceros? Sí. ¿Ya? Es que no sé qué dice ahí. No, pero aquí también No, es lo porque es mismo. distinto. A ver, ¿qué es lo que dice el 2? Aquí dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo. Un gran entusiasmo. O sea, tienen entusiasmo, son sinceros buscando, ¿no es cierto? ¿Ya? Tienen celo de Dios, dice la Reina Valera. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el problema? Que no entienden la forma en que Dios hace justo a las personas. Claro, pero dice no tienen conocimiento, no tienen ciencia. Ciencia es conocimiento, ¿ya? Y ahí, como dice el 2, es como raro, pero es un fervor mal encausado. un fervor mal encausado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno como ser humano en la vida puede entusiasmarse por cualquier cosa, ¿ya? Puede tener celo de cualquier cosa, puede tener buenas intenciones, ¿ya? Pero eso no significa que esté bien, porque uno tiene buenas intenciones, no basta, sino que también hay que tener conocimiento, ¿ya? Hay un dicho popular que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿ya? Mucha gente, ¿no es cierto?, quizá a veces tiene una muy buena intención en algo, ¿ya? Pero no por eso hace las cosas bien, porque le falta conocimiento. ¿Mm? Entonces, un ejemplo de la era de la, ¿no es cierto?, de la medicina, ¿ya? Del siglo XIX en adelante. Antes
de, no sé, 1700, ahí hacia atrás, en la Edad Media, pensaban, ¿no es cierto?, que las enfermedades venían, ¿no es cierto?, por lo que se llamaba la generación espontánea, que si tú dejabas ahí un poquito de cosa, ¿no es cierto?, de basura, de ahí iban a salir moscas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es falta de conocimiento, porque para que salga una mosca, puede ser que la basura y todo eso sea un entorno, pero necesita las células de mosca, ¿cierto? Moscas que se reproduzcan. Claro. Lo mismo con las enfermedades. Entonces, cuando se llega a descubrir los microorganismos, bacterias, ¿no es cierto?, que causan enfermedades, después más pequeños los virus, podía haber quizás buenas intenciones, ¿ya? Por ejemplo, desangraban pacientes. Gente enferma le quitaban sangre porque tenían la buena intención de mejorarlo, pero imagínate, es peor. Tú a una persona le sacas la sangre, queda más débil. Era un método, se supone, de curación, ¿ya? Que era la sangría. Sacarle un poquito de sangre a la gente. Entonces, ¿tenían buenas intenciones? Sí, pero no tenían conocimiento. Y lo mismo pasa aquí con la salvación, ¿ya? Está diciendo, ¿no es cierto? Ellos eran bien religiosos, los israelitas, ¿ya? Y no por eso tenían bien encausado este celo. Gálatas 1:14, ¿puedes buscar? Ya me fui. Es por acá, ¿no? No. Después de Sí, Corintios, aquí. bien cerca. ¿Galatas cuál? 1:14. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Claro. Pablo conocía de cerca esta situación. Él era muy celoso, ¿te acuerdas? ¿Y qué fue lo que sabemos de él? Podemos leer que él persiguió a la iglesia. Porque él era muy entusiasta, muy fanático. Pero eso no por eso, por ser fanático, ¿no es cierto?, tenía conocimiento. Estaba equivocado en lo que hacía. ¿Ya? Entonces, sin conocimiento, el entusiasmo no vale de mucho. Proverbios 19:2. A ver. Proverbios 19:2. ¿Puedes algo? Sí. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Claro. Entusiasmo, prisa, salir como caballo loco a hacer algo, dicen, ¿no es cierto? Produce errores. Entonces, el pueblo de Israel no es que no tuviera intenciones, ¿no es cierto? Pero le faltó conocimiento, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Qué ignoraban? Ignoraban la justicia de Dios, versículo 3. ¿Y qué pretendían? Establecer su propia justicia. Establecer su propia justicia, ¿ya? ¿Acaso eso no pasa a los seres humanos en general, no solo a los israelitas? Que muchas veces dicen, no, es que la manera de ser justo a mi manera. Si yo me porto bien, si yo, ¿no es cierto? O hago cosas buenas, por ejemplo, ayudar a los pobres, ¿ya? Entonces esa es mi justicia. Y en realidad lo que Dios dice es que la justicia de Él es la que Él da. No hay ningún ser humano que pueda hacerse justo, ¿no es cierto? Como Pablo ha explicado antes en Romano, por sus propios métodos. Entonces, cuando los israelitas basaban todo en su propia justicia, ahí ya estaban mal. Buscaban una justicia basada en sus propios, ¿no es cierto?, obras. A ver, busquemos Isaías 64:6. Hay varias citas en este capítulo 10 del Antiguo Testamento. Pablo cita mucho el Antiguo Testamento. ¿Isaías cuánto? 64:6. Ya, dice. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros.
Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Ujú. Lo mejor que podemos hacer delante de la justicia de Dios es como un trapo sucio, ¿no es cierto? Trapo de inmundicia. Ya esto ya lo decía Isaías, ¿no es cierto? Que Dios habló por medio de Isaías. ¿Mm? Y también Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Se basa en la fe, ¿no es cierto? La forma en que Dios nos hace justos. Es un regalo, es algo gratuito. Entonces, ahora, en esos versículos, ¿no es cierto? Pablo, y es lo que ha estado explicando en todo Romano, ¿m? Que hemos muerto, ¿no es cierto?, al pecado, hemos muerto a la ley, ya no estamos bajo ella para nuestra relación con Dios. Entonces, leamos del 5 al 13. ¿Ya? El 4 decía, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Mm? Y ahí está lo que los israelitas no entendieron, que en Cristo se cumplía toda la ley. ¿Mm? Ya. Porque antes sí había que cumplirla. Claro, es que Dios quiere que la cumplamos, pero ninguno es capaz. Por eso justifica a Él. ¿Mm? Sí. Recuerda que dijimos que no es que no siguiera siendo válida. Lo que pasa es que estamos libres de ser justificados por la ley, por las buenas obras. ¿Mm? A ver, del 5 al 13. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad, dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que serás declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ya. A ver, aquí está comparando, ¿no es cierto?, que los israelitas se quedaron en la búsqueda de hacer las obras, ¿no es cierto?, de la ley. Pero quien practique todas estas cosas vivirá por ellas. Pero el problema es que nadie es capaz de practicar todas estas cosas, ¿ya?, de la ley. Nadie es capaz de poner en práctica, y por eso, ¿no es cierto?, Cristo es el fin de la ley, y dice acá que cerca está, ¿no es cierto? Cerca está. ¿Qué significa? Hay un ejemplo, hay como una alegoría, nos dice en el 6 y 7, no digas quién subirá al cielo, quién descenderá al abismo. Eso es como una manera de decir, como que en el cielo o en el infierno fuera muy difícil de encontrar la salvación. Pero en realidad lo que dice es que está cerca. En tu corazón y en tu... Claro. Porque confiesas y crees. Claro, está accesible. Cristo ya vino. Cristo, pongámosle pausa. La ley, como vemos, tiene la debilidad que nosotros en nuestra carne tenemos la debilidad. Pero Cristo es el fin de la ley. Él la cumplió completamente.
Entonces, lo que veíamos, no es que esté lejos, no es que esté lejos, no hay que ir ni al cielo ni al abismo, como dice acá, a buscarlo, no es algo de que forzarse, sino que en qué consiste. Dice que está cerca de ti la palabra, En tu en tu boca boca, y en tu corazón. ¿ya? Y entonces, estos versículos que hemos leído acá, seguramente eran parte de la definición más básica que tenía la iglesia en ese tiempo. En los primeros años de la iglesia, ¿ya? Lo tenían esto como parte de lo que se creía. ¿Mm? El 9, ¿ya? El 10, el 11, el 12 y el 13. ¿Mm? ¿Qué es lo que le enseñaban a la gente que llegaba a la iglesia? Le enseñaban que si confesares, Ujú. ¿no es cierto?, con tu boca que Jesús es el Señor, Creyeres creyeres en tu corazón, que ujú, le rescató de los muertos. ¿en qué? Claro, en que Cristo, ¿no es cierto?, fue resucitado por Dios, entonces serás salvo. ¿Mm? Esa confesión, creer en el corazón y confesar con la boca. Eso era lo que se enseñó desde el comienzo. ¿Mm? Y seguramente entonces, y esa es como la base de lo que enseña la iglesia. ¿Mm? Eh, a ver, ¿es difícil? Creer y confesar, ¿no? No, pues, ¿no es cierto? No es difícil. Ahora, hay que tener fe, Ujú. hay que creer, pero, ¿no es cierto? No es necesario ir a otro lugar remoto, ir a buscar, ¿no es cierto? No es inalcanzable. ¿Mm? Ujú. Entonces, todo el que creyere no será en él, en Cristo, no será avergonzado. ¿Mm? Fíjate que ahí también está citando, hay muchas citas del Antiguo Testamento, probablemente en las Biblias ustedes pueden tener las referencias abajo y pueden ver citas, ¿no es cierto?, ahí a Isaías, a Deuteronomio, a Levítico, ¿ya? Eh, varias a Isaías, de hecho. ¿Mm? Todo el que confíe en él no será defraudado. Ahí está citando, a ver, eh, Isaías, lo puedes buscar, 28:16. Ah, 28, 16. Ujú. Ya, dice. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Ujú. ¿Y cuál es esa piedra? Jesús. Jesús. ¿Mm? No será defraudado, será salvo. Eso significa, encontrará ahí la salvación y va a estar en la correcta relación con Dios. Entonces, se trata de encontrarse con Jesús, ¿no es cierto? Y aceptar. Y aprovecha de repasar algo ahí, Pablo, que ya hemos visto antes, que no hay diferencia, versículo 12, entre judío y griego o entre judío y gentil, ¿cierto? No hay diferencia. Es el mismo Señor para todos y es rico con todos los que le invocan. ¿Mm? Es rico con todos los que le invocan. Ujú. Le recuerda, ¿no es cierto?, a los israelitas, Ujú. ¿ya? Y a los mismos gentiles que están escuchando, porque aquí hay de los dos en Roma, en la iglesia en Roma, Ujú. ¿ya? Que es para todos. ¿Mm? Es para todos por igual, no hay diferencia, no hay distinción. Joel 2:32, esa es la cita que hace Pablo acá respecto de aquel que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Está por aquí, ¿no? Se fijan que ya en el Antiguo Testamento Dios había dado a conocer su intención de que todos los pueblos fueran. ¿Mm? No solamente los israelitas. Joel 2:32. Dice. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
pues algunos que están en el monte Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán sobre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Ujú. ¿Se acuerdan del remanente? Ujú. De Israel. No, nos vas a contar porque en otra parte dice no todo el que me llame Señor, Señor, ¿no? Esta creo que era el Sermón del Monte, ¿no? Claro, porque te acuerdas que ahí estamos hablando algo del corazón. Ujú. No todo el que llama ahí Jesús se refiere al que lo dice, pero si no lo cree, Ujú. ¿ya? Pero todo el que invoca, es decir, todo el que acude al Señor, será salvo. Ujú. Eh, lo que hace falta, entonces, para ser salvo es acudir, creer en Jesucristo, Ujú. ¿m? Que murió, o sea, se encarnó primero, murió, resucitó y reina, ¿ya? Como Señor. Y Él está accesible. ¿M? Entonces, la fe es poner la confianza, la confianza en el Señor. 14 y 15. Ah, ¿los leo? Sí. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo puede creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. ¿Qué es necesario para que alguien llegue a creer en el corazón y confesar con su boca? Que una persona, un mensajero le diga Claro, la lo buena noticia. primero, ¿no es cierto? Aquí Pablo lo escribe como desde un punto al otro, ¿ya? Vamos a ver. Ujú. ¿En qué orden lo dice? Ya Es al dice, ya, revés. pero claro, ¿cómo invocarán o cómo, ¿no es cierto?, llamarán Si en no el cual creen no han en Él, creído? Claro. ¿y cómo van a ¿Cómo van a creer? creer si no han oído? Ujú. ¿Y cómo ¿Cómo van van a a oír? oír si que alguien no le dice? Ujú. ¿Y ¿Mm? cómo alguien le va a decir? Si no ha sido enviado. Ujú. Si no ha sido enviado. Entonces, Jesús envió a sus apóstoles. Ujú. ¿Mm? Y la palabra aposteló, ¿ya? Apostelló, ese verbo significa eso, enviar. Y él lo usó con los apóstoles. Aposteló. ¿Mm? Comisionados directamente por Jesús, sus apóstoles. Y claro, después la iglesia primitiva ya empezó a comisionar a otros como misioneros, ¿no es cierto? Como misioneros para ir a contar, para ir a contar. Podemos decir esto es la evangelización, ¿ya? Entonces, al ponerlo así, Pablo es como que por lógica trata de mostrar que por lógica es necesario, ¿no es cierto? Contar. Pero claramente uno lo podría leer al revés, ¿no es cierto? Primero, ¿no es cierto? Se envía, Se envía. claro. Es enviado, ¿no es cierto? Predica. Y el que, por lo tanto, escucha a alguien. Ujú. Y De los ese que es creyente. escuchan, creen. El que Y cree, cree, invoca o invoca. confiesa. Ujú. Confiesa, ¿no es cierto? Con su boca. ¿Ya? A ver, puedes buscar 2 Corintios 8:23. Ujú. 8:23. Sí. No. Ah, pucha. Era segunda. Si alguien pregunta por Tito, díganle que él es mi colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlos, y los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y le dan honor a Cristo. Ahí tenemos un Enviados. ejemplo de Ujú. hermanos que fueron enviados, ¿ya? Enviados a llevar el mensaje. Entonces, Pablo lo que está diciendo es la importancia de la predicación, la importancia de la evangelización, para que las personas puedan tener esta oportunidad, ¿ya? De escuchar. Pero ¿qué pasó con Israel? A ver, del 16 al 21, la parte que nos falta del capítulo 10. Ya. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje?
Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Termina el capítulo. A ver, ¿qué se pregunta entonces Pablo? Como está hablando esto de la predicación, ¿no es cierto?, de la necesidad. La primera que se pregunta, entonces, ¿ya? ¿Será que los israelitas no creyeron porque no pudieron escuchar? No, porque se escucharon. Claro, él dice, no es así, porque sí escucharon. Sí escucharon. Por ejemplo, en la segunda, ahí en el 16. ¿Qué es lo que dice Isaías? Isaías 53, 1. ¿Lo buscó? Bueno, Bueno. muchas citas hace aquí Pablo del Antiguo Testamento. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Eso dice Isaías. Eso. ¿Acaso no oyeron? ¿Ya? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Tuvieron la oportunidad de escuchar? Claro que sí, ¿ya? Y dice, ¿no es cierto? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Han oído? Dice el 18. Antes bien, ¿no es cierto? Fíjense lo que cita, y cita el Salmo 19, que parte, ¿no es cierto?, hablando de la revelación por medio de la creación. Pero insiste, ¿no es cierto?, con Moisés en el 19. ¿Ya? Claro que sí, han oído, han tenido la posibilidad de escuchar. Y de hecho, ¿no es cierto?, dice que, y Pablo, ¿no es cierto?, dice que donde en todo el mundo, ¿no es cierto?, se predicó la palabra. El mundo, ¿no es cierto?, de lo que era el mundo de él, que él no estuvo en todo lo que nosotros conocemos, pero el mundo conocido, ¿no es cierto?, ya en su vida se había predicado. Y él iba, ¿te acuerdas? Él iba y donde llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era ir a la sinagoga, o sea, donde se juntaban los judíos. Y ahí les predicaba. Y unos pocos creían y se formaban la iglesia, pero la mayoría no creía, ¿no es cierto? Y podemos en Hechos historias de más de una vez que los judíos lo persiguieron. Estaban muy enojados, por ahí lograron, ¿dónde era? En Berea, se puede buscar en Hechos, que turbas lo apedrearan, que hasta el punto que pensaban que lo habían matado. Lo sacaron de la ciudad y lo dejaron tirado, ¿ya? Pero sí después fueron algunos hermanos a rescatarlo y resulta que estaba vivo. Entonces, el mismo Pablo, ¿no es cierto?, sí predicó. Donde había una comunidad judía, ahí él iba primero. Entonces, ellos, por lo menos dice Pablo, no pueden decir que no han escuchado. Ahora, uno todavía podría decir, bueno, pero quizás escucharon, pero no entendieron. El 19, ¿será que no entendieron? No, no es así, Sí, dice. No entendieron. Entonces, tuvieron la oportunidad. Moisés dice primero en el 19, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, o sea, con gentiles. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Y después Isaías dice el 20, dice, resueltamente, fui hallado en los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces, lo que dice Pablo es que Israel sí entendió el mensaje. No puede decir tampoco que no entendió, sino que por rebeldía
¿ya? Por terquedad, no quisieron entender. ¿Mm? Y cómo Dios, entonces, dice, a los que no me buscaban, porque Israel sí lo buscaba, ¿cierto? Pero no quería entender. ¿Se acuerdan al principio del capítulo 10? Su propia justicia. Pero Dios dice que se dejó encontrar, ¿ya? O salió, podemos decirlo, a la búsqueda de los que no lo buscaban. ¿Mm? Y eso son gentiles. ¿Te acuerdas de una parábola que contó Jesús? Que había un dueño de casa que mandó a hacer una fiesta y mandó a Sí. invitar y los invitados no fueron. Entonces, Los llamados y los escogidos. claro, entonces, y finalmente, como no fueron los invitados, él le dijo a sus empleados, vayan y por las calles y llamen al que esté ahí. Y así se completó el banquete. ¿Mm? Alguien que no era pueblo, insensato, ¿no es cierto? Hemos visto los gentiles ni ahí, ¿no es cierto? Haciendo su voluntad, buscando por otros lados, otros dioses, cuántas culturas, religiones, ¿no es cierto? Desde adorar al sol conocemos, hasta las, ¿no es cierto? Las atrocidades más grandes como sacrificios humanos, eh, y tantas cosas, ¿no es cierto? Formas de vivir perdidas. Pero dice, de esa gente yo me dejé hallar. ¿Mm? Entonces los que no somos israelitas, podemos decir, bueno, por misericordia de Dios, hemos podido encontrarle, porque Él se dejó encontrar, ¿no es cierto? Sí. Y me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Mm? Aquí entonces es algo activo de Dios. Dios Sí. está haciendo para llamar la atención, porque vemos que no queríamos buscarlo. ¿Mm? Así es. Y entonces, ¿qué concluye Pablo? Concluye en el 21 que no fue ni porque no hayan oído, ni porque no hayan entendido. Fue por ser rebelde, ¿no es cierto? Por querer llevar la contra, sería contradictor. ¿Mm? Y ahí también cita Isaías 65:2. ¿Mm? Un pueblo terco, un pueblo rebelde. ¿Lo puedes buscar? Isaías 65:2. Puedes leer el 1 y 2. Ya. El Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. ¿Mm? ¿Te fijas, no es cierto, cómo la misericordia de Dios para con nosotros, que no estábamos, ¿no es cierto?, entre su pueblo original, eh, llega porque Dios se hace, porque se muestra. No leí el 2. Bueno, Perdón. todavía puedes leerlo. Sí. 5, ya de nuevo lee el 1 y 2. Ya. El Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus caminos, sus malos caminos y sus planes torcidos. Uh-huh. Bueno, entonces, breve resumen de este capítulo 10, ¿no es cierto? Primero, la justicia cuando es de los seres humanos propia, no podemos llegar, ¿no es cierto? Pero sí la salvación por fe está cercana para todo aquel que cree. ¿Mm? Para todo aquel que cree en su corazón y confiesa a Jesucristo como Señor, ¿no es cierto? La salvación, esa persona es salva y esa salvación está cercana. ¿Mm? Y ojalá que nosotros no caigamos en la terquedad, la rebeldía, como cayó Israel y rechazó a Dios. ¿Mm? Solamente un remanente. Bueno, vamos a seguir viendo en el capítulo 11, Pablo continúa este tema y vamos a ver, porque todavía no cierra el tema este de Israel. ¿Ya? Vamos a ver qué más dice. Dios no ha rechazado al pueblo de Israel, vamos a ver. Pero sí, ellos lo rechazaron.
Pero lo mismo nos pasa a nosotros, podemos todavía rechazarle y que, bueno, que Dios nos ayude y que también podamos estar conscientes de que las personas de nuestra familia, de nuestro país, necesitan primero escuchar. Para poder escuchar, alguien les tiene que predicar y Dios nos envía a hablar del Evangelio para que algunos escuchen, luego entiendan, ¿no es cierto? Crean y confiesen. ¿Mm? Oremos. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Gracias por este estudio bíblico. Gracias porque nos has permitido entender tu palabra, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a seguir hablando de ti, Señor, o comenzar a hablar de ti a los que no han escuchado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima semana.